Se Esperá escucha bien. sí, espérate que... Escucho una voz que dice recording in track, no sé qué. No, se me apagó sin querer la grabación y ahora reanudamos. Ah, bueno. Esperemos que salga todo. Bien, te Bueno, escuchamos, sí. le digo a Mark entonces, bueno, que me imagino que todos nos estaríamos riendo al unísono con este relato delirante, lo de la bomba tucumana, un acierto. Mark, te felicito, te mando un besito. Muy bueno, muy bueno. Bueno, Noemí, levantaste la mano. Sí, sí. Bueno, Mark, otra vez muchas gracias, porque a vos no te detiene ni el Kibalión, ni los reyes de Egipto, ni las maldiciones de las pirámides. Vos siempre vas por más. Y esta vez este, fue como siempre desopilante, pero le agregaste un toque telúrico en las cercanías de tu mujer, ahí donde estaba muy cerquita Tucumán y Salta. Así que por algo lo dirás, lo de las bombas. Muy, muy gracioso, lo de la pulsera ajustable, los anteojos ajustables y esos tatuajes en jeroglífico que se imaginan tan bien dibujaditos en la piel de una momia, ¿no? Por supuesto. Bueno, muchas gracias, Mar. Un dinerito hermoso. Bueno, Gracias. leo los comentarios del chat con los cuales coincido. Por ejemplo, Alicia dice, no se me ocurre cómo se te puede imaginar, supongo, tanta locura. Bueno, es admirable, Mark, cómo siempre encontrás un tema o una manera de enfocar cualquier consigna con humor, que es lo que te agradecemos, ¿no es cierto? Adrián escribió, la bomba tucumana no es nadie comparada con la bomba del Nilo. Grande Mark. Vale la pena que madrugues para traernos tu humor. Uy, Adriana, mirá lo que ha dicho. Que Ercilia es muy parecida a la bomba tucumana. Bueno, demasiado. Corre por cuenta de Adriana. Sí. Bueno, ¿alguien quiere hacer algún otro comentario? Parece que no. Bueno, pasamos entonces al segundo texto. Creo que son presentaciones, sí. Vamos a ponerlo acá. Sí, tenemos las presentaciones de Juana Zopati, la pirámide invertida. La corregí, me había equivocado en el orden. Y después Guillermina, la pirámide que asusta. Así que empezamos con Juana. Bueno, no, yo quería también Sí. preguntarte, Mercurio, ¿no es también el dios del comercio? También, claro, porque precisamente después, en la medida que hacía de mediador, se le fueron agregando atributos y Sí. cualidades. En, en, en Grecia y en Roma era muy vivo y era muy bueno para el comercio y para la comunicación entre la gente, incluso hasta para hacer cosas en su provecho. Si vos lees la mitología, cómo va incorporando cosas, Hermes tiene muchas más historias que Tot y Mercurio muchas más que Hermes, muy parecidas. O sea, se van como influyendo y se van como agregando mitos, leyendas y cualidades. Pero sí, Mercurio precisamente es el mensajero y tiene que ver con el comercio y con lo que hemos comentado. Sí. Bueno, te Me escuchamos ahora. parece haber visto unos dibujos en ciencias económicas, ¿no? Ah, En mira, unas partes así, con el casco así al lado y todo eso. Entonces recién lo googleé. Sí, yo estaba segura que era el del comercio, ¿no? Hablando también, del también. planeta y todas esas cosas. Este, bueno, yo voy a hablar de la pirámide invertida.
Pero yo lo que voy a hacer hoy es, me voy a referir a tres vivencias personales que tuve respecto a las pirámides. Ujú, Lo voy a hacer en forma cronológica. Son cosas personales, ¿no? Eh, yo descubrí las pirámides de Egipto, las famosas pirámides de Egipto, cuando era muy chica. No es que fui, lamentablemente nunca fui, ni de chica ni de grande. Y como viene la situación, me parece que va a ser muy difícil que pueda ir. Pero me fascinaron desde chica. ¿Por qué? Mi papá era oficial de marina y en un viaje que hizo en la fragata Sarmiento, tocaron ese puerto del Cairo. Y por supuesto, fueron a visitar las pirámides. Por supuesto, todo eso pasó cuando él era muy joven y ni se había casado ni yo había nacido. Pero tenía un gran álbum de fotos de todos los viajes. Y en ese álbum de fotos que a mí me encantaba mirar, pero son recuerdos de hace muchísimos años, había esas fotos en las pirámides, con ujú, sus compañeros, etcétera, etcétera. Y una vez contó que habían ido en camello, ujú, pero que él no se sentía bien y que había ido en carro. ¿Cómo? Yo le decía, ¿por qué no fuiste en camello? Vos sabés lo que debe ser tan lindo ir en camello, porque había una foto de algunos compañeros con los camellos. Y ahora yo pienso, con los años, que quizás no era que no se sentía bien, a lo mejor tenía miedo de ir en camello, porque me imagino que debe ser bastante engorroso subirse a un camello. Y el otro día, en uno de esos documentales que pasan de los viajes por televisión, estaban justamente un paseo ahí a las pirámides de Egipto. Y en vez de camellos había muchos carros, que eran como los sulkis nuestros, pero con capota. Y ujú, yo veía eso, que era por supuesto actual, muy actual. Habían sacado mucha gente, no tanto quizás las pirámides, sino los visitantes. Y yo me imaginaba a mi papá jovencito caminando por ahí. Y después esta señora que hacía el reportaje iba al Museo del Cairo, que era fascinante también, ¿no? Yo tuve la suerte de ver el Museo de Londres y el Museo del Louvre, y que en la parte egipcia, que también es fantástico, pero ahí en el museo ese está todo. Ese es una de mis vivencias, el acercamiento a las pirámides. Siempre pensé que era uno de los lugares más lindos del mundo. La otra vivencia que tuve fue en una de las tantas pirámides que se visitan cuando uno va a México. En una de las tantas pirámides, supongamos que fuera de Chichén Itzá, estábamos en un grupo de gente que hablaba y sacaba fotos y qué sé yo, y bla, bla, bla. Pasamos por un muro y subieron una escalera y se fueron todos. Y yo me quedé, inclusive se fue mi marido, me quedé sola, en silencio, mirando ese muro. Ese muro era de piedra caliza, lo mismo que las pirámides, que es lo que ahí abunda, y me quedé un rato meditando, mirando esa pirámide, ese muro, que quién lo habría hecho, qué, qué, qué maravilla, cuántos años tendría, por qué lo habían hecho ahí. Bueno, ese fue mi acercamiento a las otras pirámides, que son las mayas, las pirámides mayas, las aztecas y las toltecas. Después subí la escalera y mi marido ni se había dado cuenta que yo no estaba, porque estaba muy, muy interesado mirando otras cosas. Las pirámides de México son fascinantes, tanto las pirámides mayas como las pirámides de los aztecas son geniales, ¿no? Bueno, y la otra vivencia que yo tuve respecto a las pirámides es, por eso es el título de mi conversación, es la pirámide invertida,
es que hace unos bastantes años, mi marido y yo fuimos a París. Y bueno, entonces recorrimos, hicimos un itinerario de todas las cosas más interesantes que podíamos ver. Íbamos con un grupo de excursión español y la guía era una persona que hablaba bastante mal el castellano porque, por ejemplo, decía perfúmenes. Vamos a comprar perfume. Y, y por ahí yo escuché que decía la pirámide invertida. Le dije a mi marido, ¿vos sabés qué dirá, cómo se dirá? ¿Qué querrá decir invertida para esa gallega? Porque como habla tan mal, eh, ay, dice, no le lleves el apunte. Disfrutemos de todo esto que es maravilloso. Entonces tomamos un paseo con otra persona que hablaba un poquito mejor el castellano, que para mi gusto, y nos llevó a ver primero la Santa Chapelle, que Percy el otro día nos maravilló con toda su descripción. Y después fuimos y la vimos. Estaba la pirámide, pero estaba invertida, era la pirámide famosa, la pirámide que pesa 200 toneladas y que fue inaugurada por Mitterrand en el año 1988. Se empezó a hacer en 1983 y tiene 603 rombos y 70 triángulos de vidrio. Y la llaman la pirámide de cristal. Es maravillosa, pero eh, eh, cuando la inauguraron, tuvo muchas contras. Decían que iba a ser Disneylandia, que iba a ser un embudo, y lo llamaban Mitter Ramsés o Tontancamón. Bueno, tuvo muchísimas contras. También la hizo esa pirámide un arquitecto chino-estadounidense que murió en el año 2019 a los 102 años. Esa pirámide nosotros la vimos en maravillosa, me pareció fantástica, fabulosa, recorrimos el museo y el rato que nos dejaron libre recorrimos la sala egipcia. Al día siguiente, queríamos ir al Museo d'Orsay. Y nos dijeron que tomábamos el metro, nos bajamos, la estación del metro es igual que el museo. Y ahí estaba, la pirámide invertida. Existe. No había metido la gallega. Es la parte inferior de la pirámide, no se hizo invertida en la parte superior porque se llenaría de agua y porque al lado de la pirámide grande hay dos pirámides más chicas. La pirámide grande sirve como introducción al museo. Y esa pirámide a mí me maravilló. Era verdad que era la pirámide invertida y también ahí estaban las ruinas del castillo que es el museo, que era el castillo de los reyes, y están las ruinas también ahí en esas partes, y que se llama el carrusel de, de este, del Louvre, de toda esa zona, que es una zona comercial. Se cruza todo eso debajo del Sena y del otro lado se sale al Museo d'Orsay. Pero ese ya es otro cuento. Mis experiencias con las pirámides fueron estas tres y espero no haberlos aburrido. Muchas gracias. Vale. Bueno, Noemí, ¿qué le vas a comentar a Juana? Bueno, quiero decirle a Juana que su la primer recuerdo de la pirámide fue tan tierno con ese papá que no confesaba que tenía miedo de subir al camello, que a lo mejor no era así, pero bueno, esa ternura de ver esas fotos, lo pudiste transmitir, Juana,
esa admiración de la hija por el padre y esa hermosura de lo que siempre a los chicos les sucede pensando en un viaje. Ahora, siempre vos decís que yo te llevo con mis textos a lugares que te gusta ir, pero hoy fuiste vos la que me llevaste, fundamentalmente con la pirámide de Chichén Itzá, donde en el momento que yo fui se podía entrar a la cámara secreta, gracias que lo pude hacer en esa etapa, porque ahora no podría con mi Con el marcapaso, con el calor que hacía ahí adentro, el encierro, pero llegar a ver ese ídolo con los ojos de jade, o no me acuerdo cuál era la piedra, creo que fue una de las maravillas que pude compartir con mi hijo, que también es artista porque saca fotografías. Creo que a partir de ese momento. Bueno, las pirámides del Louvre también, una maravilla, esos lugares donde nos llevaste. Para nada nos has aburrido, sos una muy buena narradora. Muchas gracias. Bueno, Bueno, gracias, eh, gracias, Noemí. ya que estamos en crónicas de viaje, te voy a comentar muy brevemente algunas cositas. Yo fui al Louvre mucho antes, cuando no estaba la pirámide. ¿Alguno de ustedes se subió a un camello alguna vez? No. Bueno, son dromedarios. Yo estuve una vez en el norte de la India en un desierto. Bueno, fue un paseo turístico. El dromedario, para subirse, se arrodilla. Entonces uno se sube ahí a la montura y después cuando se levanta es terrible porque estás Sí. sumamente arriba. Pero esos dromedarios en la India se usan casi como medio de transporte para llevar cosas. La ves en las pequeñas ciudades. Y en Arabia y en algunos otros lugares de Oriente también hay carreras de Sí, dromedarios, ¿no? Claro, Bueno, igual le decimos camello. El camello tiene una joroba sola, ¿no? claro. claro. En realidad estos son con dos, pero es lo mismo porque es de la misma familia. Y a Chichen Itzá yo fui también hace muchos años. Es muy empinada esa subida. Sí. Tanto es así que yo subí con quien era en ese momento mi mujer, una alemana deportista, y mi hijo mayor, que tendría unos años, y la más chiquita no quiso saber nada. Y nos miró Me desde pasó lo abajo. mismo. Y yo ahí no me subo, vos después mostrame la foto. Bien, bueno, pasamos de la literatura a las Al anécdotas. viaje. A los Bueno, Qué viajes. lindo. ahora entonces, Guillermina. Hola, buenas tardes. Yo voy a hacer algún comentario sobre una pirámide que realmente nos asusta y nos preocupa en la actualidad. Esta pirámide era poblacional. Ah, muy bien. ¿Qué pasa con el mundo? El mundo está cambiando de una manera muy acelerada. La pirámide, que en su formación tiene base, tiene tronco y tiene cúspide. Nosotros tenemos una representación por sexo y por edades de alguna población determinada que nos da la idea de cómo está formada un barrio, un país, un continente, el mundo entero. Si tomamos la parte de edades, las edades las podemos poner como la parte entre los que todavía no están naciendo, pero ya se calcula, y hasta los jóvenes. Luego vienen los adultos y luego vienen los ancianos. Los ancianos los tomamos de los 70 años a esta fecha y nosotros tenemos los ancianos que son los jóvenes, unos ancianos normales y luego los longevos. El mundo se está poniendo cada vez más viejo. Nosotros no, pero el mundo sí. Nosotros por las pirámides toman determinadas formas. Tenemos unas pirámides que son
en realidad estables. Y eso corresponde a los países que están en vía de desarrollo y la forma que toman es un bulbo. Luego tenemos los expansivos, que son aquellos países, los pobres, podríamos indicarnos que cubre casi toda la parte de África, en donde su población va creciendo de manera cada vez más acelerada y todavía mantienen la forma de triángulo, la tradicional. Luego están los regresivos, que toman una forma de una campana y corresponde a los países que ya están desarrollados, zona de una buena economía y de una buena educación. Eso es en regresión total. ¿Qué pasa en la actualidad y qué pasa en la Argentina? Nosotros en los últimos 10 años hemos perdido el 40% de los nacimientos, sobre todo en Cava. En el mundo en general hay más mayores de 65 años que menores de 5 años. Pero esto no nos tiene que asustar tanto. Para las mujeres, esta disminución de la natalidad le ha dado una mayor preponderancia en los estudios y los niveles de trabajo. Nosotros tenemos esta disminución en general y creo que el desafío más grande va a ser que la población siga aumentando, no tanto en los países en donde hay expansivo, pero sí en los países que están posicionados mejor económicamente y con la cultura. Nosotros tenemos muchos ancianos y es una nueva ancianidad que está la longeva. Personas mayores de 90 años está en la mayoría de los países que están en vías de desarrollo o ya desarrollados. Se dice que dentro de 600 años, no hay que preocuparse porque tan lejos no vamos a llegar, pero para el 2600 civilizaciones como la japonesa va a desaparecer, los japoneses y su cultura. Y dicen que también Europa se va a convertir en una población totalmente de piel oscura y, y musulmana. No nos preocupemos porque todavía faltan 600 años para llegar. Bueno, muy bien. Eh, una, un tema demográfico, sociológico. En cuanto a la futurología, discutible. Yo creo que los japoneses se las van a ingeniar para sobrevivir. Y bueno, el tema demográfico es importante en poblaciones que están aumentando mucho, como China o India, y ahí hay intentos de control. Y también lo sufrimos los que no trabajamos. Está asociado a la posibilidad de tener una buena jubilación, porque Sí, necesitamos más gente que trabaje, que y que esté trabaje. trabajando y que aporte al sistema. Ese tema en Europa, en cuanto al tema de la pirámide de población y las rentas, fue muy estudiado y hubo preocupación también para mantener la posibilidad de que la gente pueda retirarse y tener una jubilación digna. Bueno, le doy a Noemí y después a Chiqui. Noemí, Bueno, Juana, tenés también, perdón, te Guillermo. cambié el nombre, Guillermina, este, nos has mostrado una faceta sociológica que desconocíamos de vos. Siempre estás en como en algo muy teatral, muy frontal, y hoy te nos viniste con toda la demografía encima. Me dejaste pensando, voy a tener que estudiar
Así que te agradezco. Pero no, por supuesto, no me asusta y a vos tampoco te asusta porque no vamos a llegar. Mm, Así que, pero yo supongo que como decía Keynes, creo, el economista, eh, que siempre en en la futurología no estamos pensando en las variables que desconocemos, porque siempre van a aparecer soluciones que ni siquiera imaginamos. Pero de todos modos, me dejaste pensando y sos una gran analista. Muchas gracias. gracias, gracias. Bueno, seguimos con Chiqui. Bueno, les hago la devolución a las dos, a Juana y a Guillermina, porque las dos tienen una manera muy coloquial, muy amena de relatar, con curiosidades, con vivencias, a veces como en el caso hoy de Juana de las propias. Y Guillermina, vos nos diste un pantallazo genial de lo que es la actualidad, porque bueno, el futuro, como dijo recién Noemí, puede ser, no puede ser, pero en la realidad que estamos viviendo, sobre todo el tema de los jóvenes que no quieren tener hijos, Mm. que viven su presente, que no se sabe por qué, bueno, se conforman con tener un gatito, un perrito y no quieren descendencia. Eso es como una cosa que también en Europa, yo tengo gente conocida allá, viven ese drama de que cada vez hay menos jóvenes y más gente mayor. Bueno, es culpa nuestra que estamos viviendo mucho, ¿viste? Entonces, para nivelar, bueno, un besito y felicitaciones a las dos. Gracias. Muy bien. Ahí- Teresa, Sí, yo quería felicitar también a Guillermina el enfoque que le dio. En este caso tomó la pirámide de la vida, ¿no? Etaria. Me pareció muy, muy interesante el enfoque que le diste y es una gran realidad. Menos mal que tenemos que esperar 600 años. En la última parte me pareció genial. Tranqui, tranqui, tranqui. Y también felicitar a Juana, que justo levanté la mano, pero se ve que no vio ah, Lorenzo. Y bueno, me pareció muy lindo tu relato y además de qué manera nos va llevando como de viaje por los distintos lugares en espacio y en tiempo, ¿no? Así que felicitaciones para las dos. Gracias. muy bien. Roberto, hola, Roberto. A Sí, ti, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan todos ustedes? pero muy bien. Muy Bueno, bien. me alegro. No, coincido con las compañeras en que es muy interesante el enfoque de Guillermina, así que a fin de no reiterar lo mismo, solamente quisiera agregar un punto de vista cuando uno se mete un poquitito en los temas de política estratégica en el mundo. Hay una escuela, hay una visión que habla de los grandes poderes mundiales que son los que van, digamos, diagramando a las sociedades del mundo y a a los nuevos órdenes mundiales que se van estableciendo. Y en ese sentido, esta visión habla de una cosa que, bueno, yo lo largo, es una visión, pero no deja de ser interesante, que en realidad se está buscando adrede justamente el control de la natalidad, que en países como el nuestro, que tienen que desarrollarse y crecer cada vez más, es un problema porque no tenemos población. Tenemos muy poca población en grandes extensiones de tierra. Y bueno, agrega esta idea que todo el consumismo actual y derivación de la conciencia de los jóvenes hacia que ha cambiado completamente la idea de familia, hacia un consumo y a un bienestar ficticio que lleva más a pensar en cada uno, olvidándose de hacer crecer a la familia, que al fin y al cabo es uno de los factores que nos puso Dios en la tierra, ese instinto de reproducción. En realidad se extiende también, esto es polémico que voy a decir, pero bueno, yo digo lo que hay una idea en el mundo sobre esto, que tanto el feminismo actual como la aceptación de los nuevos géneros como la homosexualidad y todo, están justamente incentivados de estos poderes para que no haya justamente, no haya reproducción
y no se cumpla este proceso natural de hábitat, ¿no? Así que quería agregar este punto de vista a esta futurología que a veces no parece tan futurología, sino que está bastante ordenada de determinados centros de poder. Bueno, nada más que eso y gracias por el aporte, Guillermina. Gracias, Bueno, gracias por los comentarios. Noemí levantó la mano de vuelta. Noemí, Sí, solamente para decirle, porque como el que calla otorga, no es para entrar en polémica, pero quiero decirle a Roberto que estoy de acuerdo en todo, menos con que me diga que hay inclinaciones o políticas internacionales que están incentivando la homosexualidad. No lo acepto. En este momento el hombre, hablo del hombre y la mujer, el hombre es libre de elegir su inclinación porque eso es natural. Entonces, el hecho de aceptarlo o no aceptarlo es lo que hace a la libertad del hombre y creo que eso hay que resguardarlo. Para algo se sufrió tanto. Piensen en García Lorca, piensen en tantos. Bueno, solo para decir que no estaba de acuerdo en eso. Gracias igual, Roberto, por traer el debate. perfecto, no vamos a discutirlo, Roberto. Yo lo único que voy a hacer un No, humorado solamente agregar que cortito, ¿eh? yo no tengo una postura, no, o sea, yo lo que traté de decir es en forma objetiva, de acuerdo a esta idea que anda, esta escuela de pensamiento que anda circulando. No es que yo me adhiero absolutamente, lo planteo como una posibilidad, nada más, ¿no? Está muy bien. Bueno, yo voy a hacer un comentario para que no haya más discusiones. He visto que nuestras reuniones no sirven para mucho porque ninguno de ustedes cree en la reencarnación, porque si creyeran en la reencarnación estarían preocupados por lo que va a pasar dentro de 600 años. Así que bueno, tengamos la esperanza. Bueno, seguimos con el próximo. A ver quién es. Acá. Compartir. María. Chiqui Jarlato. Te escuchamos, Chiqui. Bueno, muy bien. A ver, vamos a este texto medio pobrecito que me salió, pido disculpas por anticipado. Escuela primaria, no recuerdo el grado, geometría, cuerpos en cartulina, cuadrado. Dentro de todo, sencillo. Pirámide, un pegote interminable y repetido. No lograba que la punta quedara prolija. Y vuelta a empezar, pliego de cartulina agotado. Presentación, cara de podría haber quedado mejor de la maestra. Bueno, un 7. Alivio. Ahora llegamos a los secretos. Escuela primaria de mi hija mayor, cuerpos en cartulina, llegamos a la pirámide. Yo haciendo gala de experiencia, la hago. Misma historia, nota más baja, otros tiempos. Escuela primaria de mi hijo del medio, otra vez cuerpos en cartulina, con mi vasta producción podría haber quedado mejor. Mi hijo menor se salvó de toda esta parafernalia. Nunca le pidieron nada de eso. No tuve que alardear de mis fracasos. Muy bien. Bueno, muy bien, Chiqui. Vos introducís los secretos porque hoy era una reunión piramidal y hermética. La consigna también eran pirámides con algún secretito. Así que bueno, empezaste vos en ese camino. Noemí. Bueno, Chiqui, yo no entiendo por qué pediste disculpas por tu texto y te anticipaste a tirar una piedra imposible de tirar. Tu texto, te digo, a pesar tuyo, a pesar de lo que decís, tu texto es maravilloso. Tu texto tiene una respiración como nunca tuviste. Un texto cortado, un texto con tanta densidad, con tanta profundidad. Esa mujer que se va a la infancia
a esos cuerpos poliedros que nos daban tanto trabajo, esa mujer que vuelve a repetirlo con sus hijos hasta que se salva porque la educación actual ya no los pide. Hiciste un resumen, pero excelente. Por eso te digo que no te justifiques, el escritor no se justifica y vos sos una escritora con toda la respiración del texto. Muchas gracias, Chiqui. Bueno, Maravilloso. bueno, gracias, Noemí. Percy. Bravo, Chiqui. Te has doctorado en pirámides. Has pasado la vida haciendo pirámides de cartulina. Muy bien. Bueno, Teresa. Bueno, te felicito, Chiqui, porque enfocaste el tema de las pirámides y los secretos de una manera muy original y además nos hiciste volver a ese tiempo donde había que construir con la cartulina y ese pegoteo que se hacía infernal y después que se repetía con los chicos. Menos mal que ahora ya no las piden más, tiene razón cuando dijo Noemí eso. Bueno, te felicito, Chiqui, muy bueno. Bueno, Chiqui, Adriana acá escribió, reconozco tu persistencia en construir pirámides y en la reiteración has logrado un hermoso texto. Besitos. Así que bueno, no te hagas la modesta y la humilde porque te vamos a llevar la contra. Bueno, agradezco a todos también el estímulo que hacen a sus compañeros, la tolerancia y los aplausos. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? No. Pasamos entonces al próximo aporte. A ver, acá era. Sí. Bueno, Noemí. Noemí, un poema otra vez. Bien, Noemí, ¿eh? A ver. Bajo un sol piramidal y sin secreto. Moverse dentro de la pirámide iluminada. Ay, perdón. Si querés empezamos de vuelta, se me... Espera. Si no, vamos a perder hilación. Ahí está. Ahí está. Empezá de vuelta. Moverse dentro de la pirámide iluminada. Buscar en ese brillo cámaras o huecos donde guardar los secretos. Subir, retroceder, avanzar despacio, fracasar en cada recorrido, exponerse a la fuera aún estando dentro, ser notoria y evidente en cada desplazamiento, ubicua ante semejante transparencia, parpadear y nombrar en cada punto sin arrepentirse. Llevar en la mano una pirámide pequeña, habitada a su vez por otras yo, portando copias acristaladas, intentando encontrar también ellas recovecos, cámaras secretas, pasillos donde ocultar infinitos enigmas que ni siquiera alcanzan la categoría de misterio. Y cada nueva reproducción conteniendo otra yo pequeñísima con su correspondiente pirámide en menor escala que tampoco logra guardar su intimidad ni callar. Conformarse ante la luz, fallar cada vez sin llegar a esconder nada, quedar más expuesta al llegar al vértice. Ahí calcular un pi diverso, una cifra infinita que no inicia el 314. Percibir la pirámide como un desierto lleno de oídos que todo lo escuchan. Llegar a la cima ofreciendo el corazón entre las manos ahuecadas, también él traslúcido. Saberlo corazón
por el temblor del latido, alcanzar el punto más elevado, no hallar el punto insonoro, de tan transparente ha desaparecido. Aceptar que no habrá incógnita, ni reliquia, ni secreto. Es cristalina ella, dicen, como una burla. Pasar al otro lado, sin haber aprendido a ocultar nada, sin conocer el placer de llevarse algo solo para sí. Sentir el dolor de haberlo expresado todo, con pelos y señales, como un desgarro de agua limpia la palabra, también diáfana y sin veladura. Muy bien. Bueno, Roberto, Bueno, a ver, evidentemente Noemí está acostumbrada a dialogar con el sol, en este caso con la luz piramidal del sol, que da vida y al mismo tiempo descubre a sus criaturas bajo la luz. Yo en ese sentido siento que el poema involucra al lector y a medida que lo fui leyendo fui tomando algunos apuntes que si me permiten voy a recordarlos, acá los fui anotando. El poema reverbera sus imágenes en búsqueda de una claridad esencial, diáfana y sin veladuras, como dice Noemí, aunque anhela al mismo tiempo encontrar un lugar donde guardar sus secretos, y para eso sube, avanza y retrocede con cautela y asume incluso sus posibles fracasos. Noemí trabaja su material humano, su identidad, con honestidad poética, prescindiendo de conjeturas y medidas. Nos dice, calcular una cifra infinita que no inicie el 3.14 y entregándose a ese desierto paradojal, lleno de oídos que todo lo escuchan, y opta por mostrarse desnuda, exponerse al afuera, dice, aún estando dentro. Estar en ambos opuestos, esa ubicuidad de la que habla, estando en ambos opuestos al mismo tiempo, ya que como es arriba es abajo, y como es adentro es afuera, como dice la antigua ley, ¿no es cierto? Y pasar al otro lado sin haber aprendido a ocultar nada, sentir el dolor de haberlo expresado todo con pelos y señales, y alcanzar el punto insonoro que de tan transparente nos dice, ha desaparecido, maravilloso. Yo agrego, es decir, solo audible para los que han asumido ese riesgo y ese laberinto. Esa ambivalencia le sirve a Noemí para ir nombrando sus experiencias y sus descubrimientos como una muñeca rusa que guarda en su memoria infinitas capas que a su vez se preguntan y se reproducen hacia el infinito también, hasta llegar al sentimiento de lo que yo llamaría un yo poético que también emite su nombre y su palabra, y que quizás esté más cerca de aquella luz que busca y al que ella llama su yo pequeñísima. Pero bien sabemos que en lo pequeño también está lo grande. En esa inmersión en la pirámide que es su propia conciencia poética, que se reproduce a sí misma, busca alcanzar la cima de la palabra, nos dice ofreciendo su corazón translúcido entre las manos ahuecadas. Un poema, Noemí, para leer y volver a leer y descubrir que abajo y arriba, adelante y atrás de las palabras, hay una realidad infinita, llena de veladuras y tropiezos,
que a su vez abreva en una verdad, que son múltiples verdades que construyen su propia belleza, su propia luz. La verdad que es muy, muy interesante y motivador tu texto, Noemí, que además reproduce sus verbos, subo, avanzo, retrocedo, en la propia presencia formal del poema, y que también ayuda a entender las múltiples texturas con que construís tus relatos habituales. Bueno, esa es mi devolución a Noemí. Bueno, muy bien. Seguimos con Chiqui, después Percy. Chiqui. Bueno, ¿qué decir? Después de este análisis que hizo Roberto, ya está todo dicho. Lo que me queda es felicitarte, Noé, y saber que podemos disfrutar diariamente de tu talento, porque no solamente sos una gran escritora, sino también una gran poeta. Y este es el privilegio que tenemos de tenerte acá con nosotros. Besito, ahí está. Seguimos con Percy. En esta pirámide estás vos, Noemí. No puede estar nadie más. Están también tus poemas cotidianos y tu eruditismo, tu poder literario. Es muy notoria tu permanente evolución. Este trabajo es lo mejor que he leído de vos. Muchas gracias. Bueno, ahora me toca a mí. Yo voy a decir poco, dos cositas. Primero que es cierto que Noemí como cuentista se nos ha revelado últimamente, bueno, hace tiempo, como una gran poeta. Se lo hemos dicho varias veces. Bueno, el escritor es cuentista, dramaturgo, poeta, puede asumir cualquier género. Yo lo que entendí y me gustó del texto es el tema de que no hay secretos, es la búsqueda de la verdad. Y hay la escena, la metáfora que llama Roberto un poco como las muñecas rusas, esas pirámides una dentro de otro, dentro de otra y dentro de otra, del yo, me hacen recordar a lo que es el fractal, la poesía fractal, o sea, cómo el microcosmos se parece al macrocosmos, cómo dentro de lo más chiquito está lo más grande. Y Claro. realmente es algo también relacionado con nuestro tema de hoy. Y es muy bueno ese párrafo donde ella escribe todo de corrido, ¿no? Sin saltar al próximo renglón. Y uno es como que se va metiendo y achicando en cada pirámide más chiquita, donde siempre está ella, que es el yo de ella. Bueno, voy a leer el chat y después Juana y o Guillermina. Acá dice Mark que tiene que atender un turno médico, se retira, pero aplaude a Noemí. Y Adrián escribió, gracias por el recorrido poético, donde sobran emociones en medio de cálculos geométricos. Nos conta que los mismos surgen espontáneamente cada amanecer, por ello se percibe la fluidez que nos ilumina. Gracias. Bueno, bien. Entonces, Juana o Guillermina, ¿qué quieren decir? A mí, como siempre, me encantó. eh, Quizás no lo entendí mucho, pero me encantó. Me parece que es como que las pirámides somos nosotros, que tenemos muchas pirámides adentro. Me encantó tu forma de escribir,
de relacionarnos con el yo. Como siempre, te felicito, sinceramente, Noemí. Bueno, Muchas gracias. lo mismo digo yo. Felicitaciones. Bueno, me parece muy bien. Tenemos que decir también cuando no entendemos algo, porque no siempre, a lo mejor, no lo entendemos por una limitación relativa nuestra, o a veces quien ha escrito nos confunde. Entonces, es bueno esto, ¿no? Y yo también, como vos decís, vos has interpretado bien, ahora lo va a aclarar Noemí. Yo también sentí que esa pirámide tenía que ver con el yo, con la conciencia, con ella misma. Así que bueno, Noemí, si querés cerrar, decir algo, te escuchamos. Sí, puedo decir cortito, siempre el lector es el que culmina lo que el escritor quiere decir. El análisis de Roberto me lleva a repensar mi escritura, el análisis que hace Lorenzo también me hace repensar la escritura, el análisis de Guillermina y Juana, que me dicen que no entendieron, también me hacen pensar mi escritura. Yo lo que quiero decir es que ustedes me dicen que soy poeta, pero yo escribo esta poesía cuando me levanto y mi hijo me manda la foto de este lugar maravilloso donde vivimos todos los días del mismo lugar, la misma foto a la misma hora, y siempre es diferente. Siempre digo que para mí el crimen más grande del hombre es la mentira. Yo, si tengo que hacer una escala, para mí, prefiero al asesino al mentiroso. Porque el asesino por ahí tuvo algo que lo llevó a eso. Ahora el mentiroso, la mentira es lo peor. Entonces, esto lo escribí como que a veces me gustaría pensar, ¿cómo hago si digo una mentira? Entonces, en esa pirámide estaba yo y todas las piramidecitas pequeñas, eran tan transparentes y encima la burlaban y le decían, ella es transparente. Entonces iba a irse al otro lado sin haber comprendido que era decir una mentira. Y entonces también esa es una imposibilidad. Y el cuerpo del texto también es una imposibilidad para el cuerpo del texto no poder mentir, no poder disimular. Bueno, gracias a todos y me lo hicieron creer que soy poeta. Bueno, gracias. La voy a seguir escribiendo por la mañana. Noemí, sabés que nosotros no mentimos, así que No, si no ya me hubiera ido. créetelo, créetelo. Sí, No lo hacemos para elogiarte, sí. no porque pensamos. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. seguimos entonces, sí. Ahora acá otra. Ahora tenemos a Roberto, otra manera de enfocar esta consigna. Roberto, Bueno, pirámides y secretos. En la base de la pirámide que sostiene mi nombre hay una rueda que gira interminable. Una rueda sutil sobre el eje inclinado de la Tierra. Del Altísimo emana un vórtice de luz que me ilumina. Una luz que desintegra los muros y descubre los nodos de un árbol inefable. Bajo esa luz hay ruinas con estrellas fugaces, adioses imposibles, leyes inescrutables que regresan al comienzo del mundo, apostasías de un tiempo indescifrable,
con verbos misteriosos y escaleras que suben de lagarta. Me asiste un viejo constructor de ritos funerarios. La rectitud es mi destino, la fortaleza su confianza. Y su espada flamígera gira ante un altar de piedra. Este soy yo, parece decirme desde su sed de arcanos. Así trabajo el bronce de mis propias palabras y anudo a mis acciones una conciencia pura. Estas son las fases de la luna que transforman la tierra y desbordan las aguas espectrales del Nilo que recorre mi sangre. Abajo está la Menti, y en el punto intermedio del destino me sumerjo en el fuego, en la fragua encendida de Vulcano. En ese instante, Osiris resucita en el hijo del Dios Padre al que llamaron Aurus, y la constelación de Orión vuelve a resplandecer entre los hombres. Brilla inconmensurable la palabra, y Anubis pesa mi corazón sobre los restos mortales de mis vidas pasadas. La pirámide es la luz, mi cuerpo entero. En ella abro mi corazón hacia el Supremo y llevo engarzado en la columna un templo con 33 estaciones. Mis piernas son de piedra caliza y en mi pelvis reina una sabiduría antigua, con aforos, máscaras y espejos y antorchas que se despliegan en rituales antiguos. Esta es la pirámide que en silencio me llama, con triángulos, números y octavas que se desprenden del universo entero. Yo voy por el sendero como un águila que despliega sus alas. Desde la inmensidad, la palabra me pregunta quién soy. Y con el viejo instructor, haciendo y desciendo paso a paso hacia la primera cámara, por rampas y escaleras, interrogo a la esfera, a la geometría, al símbolo, al trabajo con la unidad de los opuestos y al secreto de aquel que trascendió la esfinge y renació entre los muertos. Bueno, muy bien. Están aplaudiendo. A ver qué le vamos a comentar al querido Roberto. A ver, No vamos a polemizar, hemos disfrutado tu lectura. A ver los comentarios. Noemí. Bueno, Roberto, vos en esta temática, como siempre digo, en la simbología, es donde tu texto siempre destaca. Y acá un poco también le contesto a Juana y a Guillermina, a veces no es necesario entender el texto, sino qué se siente ante el texto, ante la forma, ante el cómo se dice, qué palabras tienen el significado y la densidad. Cómo llegamos, no importa el significado total, porque cuando es tan simbólico, para algunos lectores tiene un significado y para otros otro. Acá gana la simbología sobre el realismo. Trabajar el bronce de las palabras, dice Roberto. Un cuerpo del texto que es de bronce, firme, durísimo. Luego baja o sube a la espiritualidad,
a la espiritualidad más perfecta cuando nombra las 33 estaciones y hace la mejor alusión. Llega a aquel que sobrevivió a todos esos dioses y nos está hablando, por supuesto, de Cristo. Así que un texto exquisito. Muchas gracias, Roberto. Y también para volver a leerlo y encontrar cada vez. Yo, como no lo conozco, no estudié mucho, tengo que buscar esos nombres que vos ponés, porque son los que se refieren en esta clase, para la que la estudié por encima, pero la simbología está plena, el cuerpo del texto está pleno. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hacer un comentario muy breve. Eh, por un lado, yo le agradezco siempre a Roberto, porque a mí me gusta aprender y estudiar. Entonces, cada vez que hay un texto de Roberto, tengo que repasar, por ejemplo, a ver, él hizo una dedicatoria. ¿Quién es este señor al quien él le hace la dedicatoria? Repasar qué es el Amenti, qué es Agartha, ¿no es cierto? Y eso en realidad me enriquece y me hace comprender mejor lo que él está transmitiendo en su poema. Yo le iba a preguntar casualmente el significado del por qué las 33 estaciones. Por un lado, veo que al final está el tema de la resurrección y nosotros lo asociamos con la vida de Jesucristo. El Vía Crucis tenía 14 estaciones, pero bueno, es una 33 años. es una división litúrgica de lo que sucede en la pasión, ¿no es cierto? Y le iba a preguntar el 33 por qué, si es que significa otra cosa. Y la resurrección, ahí también está, también en el antiguo Egipto también estaba la resurrección de Osiris o la resurrección en el Hijo, donde vuelve a nacer una parte de nuestro ADN tal vez. Me pareció lindísimo. Ya vi otro texto también de Roberto, donde dije, uy, Roberto se me está volviendo cristiano. Y no sé si estoy equivocado o no, pero me dio como esa sensación, el resucitar de entre los muertos al tercer día, ¿no? Bueno, nada más. Después Roberto comentará si querés comentar algo y si no, nos dejás a todos con un magnetismo de la incógnita. A ver, Alicia, activa el audio. Quiero ver, hola, ¿se escucha? Sí. Porque estoy con un problema por eso no intervine nada, porque estoy escuchando por el celular y no sabía si se escuchaba y vos. Te escucho Para mí muy bien. el Escuchamos y texto vemos. Perfecto. se escucha y fuerte. Te vemos bien. Bueno, perfecto, gracias. No, para mí el texto es un texto prácticamente masónico, críptico y masónico. Yo no asocié en ningún momento el 33 con la edad de Cristo, la asocié con la masonería y con lo crítico del texto. Me pareció un magnífico texto para una tenida masónica. Muchas gracias. Bueno, Roberto, si querés iluminar Bueno, con el justamente lo que dice 23, o si no, lo dejás ahí. justamente lo que dice Alicia, fíjate que yo se lo dedico
a Irán Abif. Yo no lo explicité a propósito, porque Irán apareció en el poema en un montón, en el conglomerado de las palabras que iban surgiendo, apareció Irán. Después las palabras se fueron concatenando, fueron encontrando su propia lógica, su propia verdad, su propia luz. Irán quedó solito en el medio del poema. Y entonces yo se lo dediqué. Yo no sabía muy bien qué era Irán. Quizás en el inconsciente lo sabría. Y que ahí Claro, cuando voy digo, y me resultaba una figura importante. Cuando digo, ¿qué es Irán? Además es Irán con M, resuena, vibra. claro. Y me encuentro que el significado literal es hermano exaltado, pero además es otra de las caras de Dios. Y agrega el texto en la cual fui consultar. Es muy usado por los masones. Sí. Pero permitidme, prácticamente desde el punto de vista de la iniciación, el fundador de la masonería. Claro. Bueno, Por está eso, bien, gracias. por eso yo les digo, incluso asociando con los poemas que son un poco herméticos, como le pareció a alguien el poema de Noemí, no hay que escaparle a lo hermético. Lo hermético viene de Hermes, Claro. de Hermes Trismegisto, que según dicen algunas de las versiones, no fue un solo ser el que escribió los libros de Hermes Trismegisto, sino que fueron distintos iniciados. Iniciado es una palabra común, todos somos iniciados en la vida, todos somos iniciados en algo. Después, a medida que uno va expansionando su conciencia, va entendiendo los secretos y pirámides, los secretos de esta gran pirámide que es la vida, va expansionando, se va iniciando, va encontrando nuevas luces, pero todos somos iniciados. Entonces, es importante no escaparle a lo hermético, porque en lo hermético hay una verdad y no hay que escaparle, porque si uno se compromete, si uno se sumerge en el texto hermético y dejan que resuene esa figura, esas palabras, no solamente en el intelecto, sino en el corazón, en la vibración de lo que, en el éter del ser humano, va encontrando respuestas. Como me pasa a mí con los poemas, yo no es que yo sé lo que va a aparecer, va apareciendo. Y después digo, bueno, hay una verdad acá en estos símbolos, ¿no? Que me acercan a una verdad. Yo te quiero decir, Lorenzo, que yo, las 33 estaciones, no hago alusión a las 13, a las 14 pasión de Jesucristo, aunque está relacionado. Estoy hablando, me apareció con fuerza, de que el cuerpo humano es un templo sostenido por la columna vertebral, que en sí misma tiene un secreto. La columna vertebral está conformada por 33 escalones o estaciones o vértebras. Mira. Y en cada una de ellas hay centros en la cual hay aspectos psicológicos, un aspecto positivo y negativo. Y cada una es una estación a resolver. A eso me refería. Pero yo apelo al símbolo, porque el símbolo es mucho más rico y sugerente que la palabra literal. Claro. Hay cosas que no las puedo decir literalmente, porque tampoco me alcanzarían las palabras para decirlo, ¿no? O sea, bueno, yo les agradezco y lo único que les puedo decir es que métanse en el símbolo, porque el símbolo es vida y es resurgimiento, porque el símbolo es una verdad esencial y al mismo tiempo
se va transformando con el individuo, con los tiempos, con las épocas. Es múltiple y variado y rico. Y yo cuando hablo de Osiris y de Isis, no, me faltó dedicar, después me acordé que tendría que habérselo dedicado a Isis también. No solamente a Isis, porque ahí Isis en un aspecto es la madre tierra, pero en todas las culturas hubo Isis. Claro, Entre los aztecas y los mayas era Tonantzin. sí, Entre los japoneses, no me acuerdo el nombre. En los cristianos es María. claro. Entonces, si algo yo voy descubriendo en mis poemas, es que descubro el ser esencial del cristiano que lo conecta con todas las religiones del mundo. Porque hay una raíz, una tradición verdadera detrás de cada religión, es una sola. Cada época, cada sociedad va construyendo sus nuevas religiones, pero son en el fondo es una sola. Bueno, gracias, eso nada más quería decir. Bueno, gracias Roberto por las aclaraciones. Teresa ha escrito bellísimo texto con un impresionante recorrido filosófico, religioso y cultural. Y coincido con vos en eso de que en todas las culturas, lo vimos el primer día, surge la pregunta por el ser, por la divinidad, y todas las religiones intentan acercarse a responder esas preguntas que muchas veces no pueden responderse. Y encontramos muchas similitudes en muchas tradiciones, no solo en Occidente, sino también en Oriente. Y yo creo que si algo les puedo decir en estas charlas, es que nosotros, nuestra cultura occidental nos enseña que la democracia, la filosofía, la primera filósofa, el diálogo, empezó en Grecia. Y no es así. Mucho antes apareció todo esto en el Valle del Indo, en la India, en Egipto. Y si no hubiera aparecido ahí, hubiera aparecido en otro lado, hubiera aparecido en África. Y también lo que vos decís tiene que ver con una concepción universalista, de decir, bueno, la divinidad, vos crees en Dios, como muchos de acá creemos, y el hombre trata de acercarse y entenderlo y comunicarse de diferentes maneras, y cada uno lo hará según su creencia y lo que le indica su, su corazón, digámoslo así. Bueno, gracias. Bueno, nos fuimos un poquito por las ramas, pero pasamos al próximo. A ver, compartir. Relación. Adriana. Adriana, no te veo, pero creo que estás por ahí. ¿Podés leer? Adriana ha escrito en el chat. No sé si Sí, estás. ahí estoy. No me podía mutear. Ponemos tu texto para que todos lo vean y lo lees. Bueno. Como no te veía la cara, digo, ¿estará o no estará? No, estoy escuchando atentamente, solo que Listo. quise quitarle el bloqueo y me salía un lapicito. Bien. Bueno, me escuchan bien, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, la pirámide de Lucía. Tras los cerros, de a poco, como en lenta agonía, dibujando ceibales, muere lejano el día. Renacerá la luz, nuevamente cobrará su perfil la serranía. Américo Mansilla. En el corazón del antiguo Egipto,
donde el sol brilla intensamente sobre las arenas doradas, se alza la majestuosa pirámide de Keops. Lucía reconoce su letra infantil, más prolija que la actual. ¿Cómo se salvó ese cuaderno de la desolación de la basura? Evoca con nitidez el momento de realizar la tarea escolar, el empeño de su mamá en ejercitarla para lograr una letra clara y bonita, la pureza de los rasgos, la palabra bien escrita. Hacía practicar a sus dos hijas en cuadernos de caligrafía. Los habitantes del pueblo hablan en susurros sobre secretos guardados en su interior. Adentro el ambiente es pesado, como si espíritus de todos los tiempos aún vibraran en las paredes. Recorre con los ojos y el corazón la casa de la infancia, la que vendieron hace una hora. Estaba despojada de ella desde la adolescencia, cuando su mamá murió y fueron a vivir con una tía. Años de doloroso aprendizaje, acomodarse para avanzar, siempre en movimiento. En un cuartito del fondo guardaron libros y otras cosas que dudaron en tirar o dar. Que las nenas decidan más adelante, dijeron las tías. Dentro de sus cámaras ocultas se encuentra no solo el cuerpo del faraón, sino también riquezas incalculables y un misterioso mensaje con las claves de la sabiduría. Cierra sus ojos y se ve niña, con el cabello largo y revuelto sobre el cuaderno, tratando de rondear las vocales mientras su mamá sonríe, siempre sonríe. Su hermana María, 2 años más grande, repite con desgano las tablas de multiplicar. Las voces se mezclan con música y la voz potente de Cesárea Évora, una de las cantantes preferidas de su mamá. Mueve sus pies y danza, como hacían las tres. El padre, en su nebulosa de Bohemia, se unía cada tanto. Debajo de unos libros destruidos por polillas y moho, descubre la piedra rosa, atada al violín, el péndulo que había inventado la madre. La piedra es hermosa, como facetada, la recogió de la orilla del río. Sujeta el extremo del violín y la piedra oscila con ritmo, va y viene, en continuo movimiento, como cada partícula de nuestro cuerpo, como el mundo y el espacio. Evoca las palabras de la madre. ¿Para qué sirve? Pueden darle distintos usos, pero por ahora es para que recuerden que todo se mueve hacia adelante, hacia atrás, ritmo. Ese movimiento representa también los eventos, el día y la noche, la vida y la muerte, el bien y el mal. Movimiento continuo. Lucía piensa en su vida de la casa natal a la de la tía, de allí a Córdoba donde estudia. Vive intensamente, crea lazos amorosos en los estudios, en el trabajo. Un hombre la deslumbra y la lleva al extranjero. Ha regresado para casarse y vender la casa de la infancia. Los festejos por el matrimonio han resultado en una fiesta itinerante, en Córdoba donde estudió y conoció al amor de su vida. Luego en Salta con la familia y amigos de la infancia. La celebración concluirá en Brasil donde residirán. Una fiesta en movimiento, cuyo hilo conductor es el amor y la alegría. Tras recorrer pasillos oscuros y escalones empinados, se llega a una sala iluminada por un rayo de luz que penetra a través de una grieta superior en la piedra. En el centro, sobre un pedestal, hay un libro cubierto de polvo. Al abrirlo, las páginas revelan símbolos extraños y dibujos de dioses antiguos, pero al descifrarlos se encuentra que el verdadero secreto de la pirámide no es el artefacto físico, sino el conocimiento que contiene.
Es un mensaje sobre la importancia del respeto, la sabiduría y la conexión con el universo. La estructura tiene la forma de una escalera gigante, con el objeto simbólico de permitir que el soberano pudiera subir hacia el cielo después de su muerte. Hojea por última vez el cuaderno y cae un papel amarillento con la letra de su madre. Es la letra de una canción. Lucía siente que ha encontrado la piedra filosofal cuando lee. Renacerá la luz y nuevamente cobrará su perfil la serranía. Un tiempo de partir va señalando la urgencia de vivir como yo quiera. El rigor del invierno justifica el ansia de gozar la primavera. Guarda el viejo papel y el péndulo como un tesoro que llevará consigo. Deja el cuaderno de la infancia entre las cosas del pasado que abandona, dispuesta a gozar la primavera. Pero muy bien. Bueno, Noemí. Bueno, Adriana, un texto tan íntimo, con esa voz, esa, esa artesanía de haber podido llevar a ese personaje desde la infancia, escribiendo esa caligrafía redondita, organizada por la mamá, hablando de las pirámides, del secreto, de lo que en realidad es el subir, el conocimiento, el ir al vértice. Llegaste justito, justito en el vértice donde la madre quería decirle tantas cosas y ella lo encontró en ese cuaderno. Un personaje entrañable, algo que a todos nos ocurrió alguna vez, y esa lectura, Adriana, que tenés de tus textos, esa lectura que lo hace más entrañable aún. Bueno, otra vez te felicito por encontrar en la pirámide y el secreto la posibilidad de llevarnos a los lectores a ese lugar de la infancia y que me lo imagino bastante cercano a alguien de tu familia, porque hace poco pusiste unas fotos de una novia preciosa que se iba a Brasil con un novio y era de tu familia. Así que creo que eso no importa si coincide o no, pero pudiste tomar de ese hecho y hacernos este relato encantador. Muchas gracias. Muy bien. Chiqui. Bueno, Adriana, bueno, ya te dijo Noé, ¿no es cierto? Muy tierno tu relato, a la vez que mechado con la información. O sea, también nos contás cómo era la pirámide de Keops, relatado en el cuaderno, que esa chica está con la nostalgia de su mamá, o sea, está muy tierno el relato, y bueno, ella empieza una nueva vida, y por suerte encuentra ese papelito de la mamá, que es como que si la trae al presente, ¿no es cierto? Está muy lindo. Te felicito, Adriana. Percy. Adriana, tu nostálgico relato tiene párrafos excelentes. Muy bien combinadas esas etapas de la vida. Consiguen que uno se ubique e intervenga. Y se me ocurre que en toda la narración existe cierto aroma biográfico. Sí, Gracias, Adriana. muy bien. Alicia, te vemos y te escuchamos. Estaba escribiendo porque como me omitiste,
Bueno, ya lo leo, que no solo es muy tierno, sino que me parece magistralmente llevada a esas, las historias paralelas, ¿no? Pero una ternura infinita, ¿no? Porque esa mamá ya no estaba. Sí, Yo no, no pude encontrar la manito. ¿sabes? Eh, ¿Eh? Ahí está. Y Teresa, ahora suelto la mano. Teresa, sí. después te No, cuento. le quería decir a Adriana que me pareció hermoso su relato, muy tierno, y además cómo logró hacer esa intertextualidad entre el texto del Antiguo Egipto que va definiendo y describiendo toda la parte histórica, la parte real, lo que va ocurriendo con la narradora, y después hasta el poema de la mamá, que es el que lleva al final de la historia. Está muy, pero muy bello, me encantó. Gracias por haberlo escrito, hermoso. Bueno, no, lo que pasa, Alicia, les comento a todos que cuando no tienen imagen, yo a veces no los veo cuando no está el audio. Por eso, pero Alicia lo que está es duplicada, por eso se escucha el ahí, eco, ahí porque tiene doble. cuando el eco que surge, ahí te silencié, Alicia, porque Sí, surge un eco porque tenés dos dispositivos. Para, Esta, ¿entendés? Perdón, pero si no son dispositivos no los oigo, ¿entienden? Sí, Hoy sí. me tengo que manejar así, perdón. Pero después que hablas, yo te hay silencio que silenciar. sin que te des cuenta. Jaja. Bueno, voy a leer otras Sí. cosas que escribió. María Lapacet puso, genial cómo se entrecruzan dos relatos paralelos. Dionisia, vamos a ver, estos encuentros son de una riqueza que ayuda a nuestro espíritu. Gracias. Yo también debo decir, Adriana, cortito, que me encantó su texto y particularmente el poema ese de Gozar la Primavera, que aparte de lo que dice, tiene una música, es lindo para escucharlo, suena bien y eso embellece lo que dice, ¿no? Así que bueno, ¿Me permitís, Lorenzo? me permite. Vos, sí, yo primero vi el video que enviaste, Sí. del Kibalión, y bueno, todos esos elementos del péndulo, bueno, y me llevó, sí, todo real, lo único ficticio es el cuaderno, ese cuaderno, pero después todo real, el recorrido que hace mi sobrina, que se casó hace poquito, Ajá. y o sea, es todo real, y ese poema está musicalizado por Falú, se llama Tiempo de Partir. Ah, muy Y bien. después se los comparto si quieren, Ah, pero por bueno, favor. Genial. es muy, muy hermoso en la voz de Falú y es real que fue lo que encontramos entre las cosas de mi hermana cuando ella falleció, ese poema. Ah, buenísimo. La única ficción es cómo se armó con Mandá. la pirámide, gracias a tu video del que me sirvió. Sí, yo les mandé uno solo porque ese me parece que resumía muy bien todo lo que es, es una profesora de un Nueva Acrópolis de España y vieron que no solo habla de el antiguo Egipto, sino lo relaciona con Platón, con el cristianismo, menciona a San Agustín, el Renacimiento. Es realmente Sí, bueno. Entonces le mandé uno solo, porque ese muy bueno. he visto un montón. Y Claro. realmente ahí está muy bien resumido y con mucha Sí, claridad el tema de hoy. muy Así, bueno. Gracias y por compartir. si podés mandar el enlace, si no lo buscamos, y yo se lo Sí, mando. sí, sí, lo mando. Si me mandás el Se los enlace, mando. que está en YouTube o fácil de acceder, Sí, todo, está en YouTube, Tiempo de Partir, buenísimo, porque me parece que sencillo. es hermoso. Así que bueno, Sí, ponemos sí, y algo, escucho. algo de belleza también dentro de la reflexión. Bueno, da para uno más, ¿eh? Y después, los que no podamos leer, ya saben, empezamos la próxima con los que no se pudieron leer hoy y comentar. Pero me parece mejor que comentemos cada uno todo lo que queramos decir. Y bueno, y en la próxima reunión empezamos con lo que hoy por tiempo no pudimos compartir
y vemos. Y si hay algún problema con la próxima reunión, hacemos una reunión extra en julio con lo que quede pendiente. Pero son tan buenos los textos y tan diferentes que todos merecen su comentario y su presentación. Entonces, el que viene ahora, que ni sé quién es, será el último de hoy, porque es verdad que uno se va cansando y la atención disminuye y no podemos estar más de 2 horas y media, 3 horas. Entonces, Teresa, bueno, Teresa nos va a dar, bueno, este es muy refrescante, así que nos viene bien como final, Sí, es el al número final. 8. Quedan 4 más que serán los primeros. Está el de Alicia, está la presentación de Dionisia, está el de Percy, que es muy bueno, está el de María la Pasé también. Esos 4 van a quedar para la próxima vez. Bueno, Bueno, el menino y los secretos de las pirámides. Buenas tardes. Qué caritas de cansados, ¿eh? No hay caso, este taller los tiene a mal traer. Meta y meta a leer y escuchar relatos. Ya deben tener hambre, y el mío quedó casi para el final. Bueno, espero que les quede un soplo de energía para escucharme. No se van a arrepentir. Me presento. Soy un gato muy famoso e inteligente, además de modesto. Me llamo Cao y mi apellido es Taem. Sí, no se rían. Mi fama deviene de mis ancestros. Inclusive figuro en el Tamra Maer, un libro sumamente importante y prestigioso sobre nosotros, los meninos. Yo soy la figurita más preciada y respetada del libro. Soy todo blanquito con 9 lunares negros en el lomo. He tenido múltiples vidas. Una de mis primeras, donde fui muy mimado, la compartí ni más ni menos que con el mismísimo Buda. Creo que él me llevó al estrellato, en su cálido y tranquilo monasterio, con decirles que fue capaz de cortar un trozo de su túnica cuando me dormí una tarde en su regazo, con tal de no molestarme. Meditábamos juntos. A partir de ese momento me sentí más fuerte e inmenso que un león. Luego de su muerte, los monjes me trataron aún mejor. Mantuve mi rango del gato más cuidado y amado del convento. Pasaron los años y extrañé mis vidas pasadas en Egipto. Entonces, para allí viajé. Hice una buena recorrida por el barrio, me escabullí por cuanta pirámide encontré y dando vueltas y vueltas por ellas, recordé a unas cuantas noviecitas de juventud, algunas de ellas ya afinadas, con el agravante de haber agotado todas sus numerosas vidas. Mientras me estaba secando las lágrimas por la emoción, la veo a ella. Era la hermosa Cleopatra, Cleo para mí. Llegué a vivir un tiempo largo con ella, pero era demasiado pesada. Se la pasaba toqueteándome y acariciándome todo el tiempo. Me cansé y la abandoné una noche de verano. Nunca olvidaré uno de los tantos secretos de la muy taimada, como cuando preparó muy minuciosamente la muerte de uno de sus maridos, el amargado de Ptolomeo XIV, que además era su hermano. Sí, será. No tenía paz con nadie la muy cargosa. Lo que me está preocupando es que hoy por hoy la veo muy deprimida desde que se le murió su Marco Antonio. Espero no esté pensando en cometer ninguna locura. Me le voy a acercar de nuevo para sacarle de mentira verdad. bueno, hablábamos de futurología. No me digan que Teresa no adivina el futuro, que les tocó leer último y espera que no estén tan cansados como para no escucharla. Bueno, muy lindo, como dije antes, así, muy refrescante y muy bueno, muy, muy lindo.
para escuchar, lo leíste muy bien, y para leer. Bueno, empezamos ahora con todos los demás. Noemí. Bueno, Teresa, como dijo Lorenzo, no solo refrescante, sino tan alegre, y no hay nada más que coincida y combine con una pirámide que un gato. El gato es el animal más enigmático, más encriptado. Es exacto para la pirámide, porque tenemos a los Anubis, pero el gato, hiciste la mejor elección. Y ese pasaje del gato con su Cleopatra fue de un humor que tendrías por suerte. Empezó Mark con el humor y terminó Teresa con el humor gatuno. Te felicito, un texto hermoso, un texto no solo para leerlo a los niños, para leérnoslo a nosotros, después de tanta simbología y tanta encriptación. Muchas gracias, Teresa. Siempre hermosos tus textos. Bueno, Gracias. seguimos con Chiqui y después Percy. Bueno, ahí lo dijo Noemí. Yo pensaba un cuentito para los chicos, ¿viste? Estos cuentitos que uno los va cultivando, les va enseñando. Y este menino es hermoso, pasó por todas las épocas, es un sobreviviente y bueno, y va y viene a su gusto. Es hermoso tu relato, Teresa. Te mando un besito. Muy bueno, Gracias. muy bueno. Percy. Teresa y su gatito. Con una magia especial, lo haces tener una larga vida de reyes, desde Buda hasta Cleopatra. Calculo que debe haber tenido unas 9.000 vidas. Me hubiera gustado verlo más tiempo carreteando por las pirámides. Me gustó mucho tu gatito. Muchas gracias, Teresa. Gracias, Pat. Muy bueno. Juana o Guillermina. Muy bueno. Muy ¿Eso lindo, solo? muy lindo, lo entendí. Muy lindo. Me pareció genial tu aporte. Bueno, yo le voy a decir algo a Teresa. Yo recuerdo, lástima, esa no sabía grabar bien las reuniones. Cuando hicimos los animalitos, la vida literaria de los animales, hicimos el gato. Y Teresa me mandó esto, me acuerdo, de ese libro donde están los gatos descritos, me acuerdo. Y otra cosa es también, hay poemas al gato increíbles de Borges, de Neruda, Sí, que compartimos en esos momentos. Y De el, Cortázar, que amaba a los gatos también. sí, Cortázar también. y Sí. el gato, bueno, hay muchos animales sagrados, pero el Hay gato muchos gatitos famosos también descritos. es sagrado. Y esto da para más. Si vos pensás el hecho de contar la historia de un gato en sucesivas etapas de la historia y de sucesivas reencarnaciones, pero podés desarrollar toda una novela. El otro día me fijaba, repasando un poco Misteriosa Buenos Aires de Mujica Lainez, cómo él recrea la historia de Buenos Aires y recrea desde su fundación en el 1500 y en otras etapas de la historia. Y vos podés hacerlo también con un personaje gato, ¿no es cierto? Que va viviendo sucesivas reencarnaciones, a lo mejor, con las épocas que más te gusten. Vos elegís en la antigüedad, en la Edad Media, en la Edad Contemporánea, en la Edad actual y en el futuro también, ¿no? Y yo creo que se leería con ese estilo tan fresco y tan interesante, al mismo tiempo que uno se ilustra, también
se divierte. Y yo creo también que la literatura, como el cine, aparte de compartir y enseñar, también es para entretener. El lector no quiere aburrirse, quiere disfrutar el momento. Bueno, ¿quieren hacer algún otro comentario? ¿O Teresa, querés comentar algo? No, no, agradecer todas las devoluciones y yo cuando fue, me acuerdo que eran los animalitos, creo que hace 3 años más o menos, Sí. 2 o 3 años, puse este gatito que lo saqué también, salía del mismo libro ¿no? Que salía del libro de poemas porque ahí lo podemos escabullir que de su recorrido. Bueno, fíjate que la memoria me funciona. No sé si... Sí, era distinto, era otro texto, pero estaba el mismo personaje. Me Y acuerdo. ahora vieron que de entrada se los puse mirándonos a todos con hambre y cara de cansados porque iba a llegar medio al final el texto. Ya sabías. Menos mal que llegó justito. Por lo menos entró. Los cuatro que no pudieron participar hoy, Percy, Alicia, María, Dionisia, y después me fijo si queda alguno más, empezamos la próxima vez con eso y después seguimos con causa y efecto, Causa y efecto. que en realidad también lo hemos tocado en algún momento de manera periférica con el azar y el destino. Es un tema que a todos nos preocupa y nos ocupa. Entonces, bueno, yo ya cerraría y, a ver, Noemí levantó la mano. ¿Noemí? Sí, sí, como no te hemos dado devolución, Lorenzo, un agradecimiento, A ver. porque no, porque todo lo que mandás y todo lo que referís y cómo empezás la clase es maravilloso también. Muy Así interesante. que agradecerte. Gracias, Lorenzo. Gracias. No, les agradezco, les voy a decir, yo el año pasado estudié como 3 meses filosofía oriental. Me di cuenta que 3 meses no alcanzaban. No alcanzan 3 años, 7 años ni toda la vida. Me interiorizo porque me entretiene y me gusta hacerlo. Y entonces sentí, a fin del año pasado, esta necesidad de repasar un poquito. Y a mí hacer estos resúmenes, que son breves, bueno, me exige revisar mucho material, organizarlo. Y bueno, y tengo esa vocación docente, ahora que estoy Se jubilado nota. y no puedo llevar mis PowerPoint a los residentes ni a los congresos, bueno, los comparto con ustedes y disfruto. Y por Agradecido. este año me propuse hacer esto. Y el año que viene ya será otra cosa. Así que bueno. Y les agradezco a ustedes la participación. Muchas gracias. Primero los veo motivados, veo que el nivel, yo no miento, es cada vez mejor. Cada vez veo en ustedes mismos, algunos uno dice, ¿cómo hacemos para que Noemí escriba mejor? Si ya está ahí casi en el techo de la excelencia. O Roberto, vista con esas imágenes espontáneas que le surgen. Pero bueno, ustedes mismos se tienen que dar cuenta que siempre se le puede dar una vueltita de tuerca más. Y aparte, compartirlo es bueno. Es como una necesidad Sí, que uno tiene. Yo Tal cual. doy el ejemplo. una retroalimentación. Yo voy a ver una buena película, hasta que no agarro a alguien y le digo, vi esta película, no me quedo tranquilo. Es como de hablarlo con otro, una vez por ahí. A lo mejor Sí, este texto acá y listo, y no aparece más. O a lo mejor volvemos, lo mejoramos, lo ampliamos, lo desarrollamos. Así que bueno, eh, muchas gracias. gracias a todos y que tengan un buen fin de semana. Causa y efecto. Feliz Día del Padre. Feliz Día del Padre, Eso mismo. papi. Muchas gracias. Chau, chau. Muchas gracias. Gracias. Gracias.
Por Buen Feliz fin de, Padre, feliz Día del Percy. Padre. Que la pases lindo el domingo, Percy, que termine. listo. Chao,